Vamos a comenzar este tema que tengo preparado escuchando al maestro. Como le llamaba un padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, a Jesús, lo llamó el pedagogo. Tomamos un pequeño texto del Evangelio de Mateo 18:1, un breve texto, para nosotros muy significativo. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es entonces el más grande en el reino de los cielos? Él, después de llamar a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro que si ustedes no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que se rebaja como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Palabra del Señor. Antes de hablar del sínodo, quisiera decir algunas palabras sobre este texto. Decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, el primer gran documento sobre la evangelización que iluminó a esta época, hasta el día de hoy, que Cristo, en cuanto a evangelizador, anuncia ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que en relación a él todo se convierte en lo demás que es dado por añadidura. Con palabras y gestos, con simples parábolas y signos de poder divino, pasó su vida terrena abriendo nuestro corazón para que aceptemos ser herederos del reino. Solamente el reino es, pues, absoluto y todo es relativo, todo el resto es relativo. El Señor se complacerá en describir de muy diversas maneras la dicha de pertenecer a ese reino. Una dicha paradójica, hecha de cosas que el mundo rechaza. Las exigencias del reino y su carta magna, como es en el capítulo 5 de San Mateo, las bienaventuranzas. Los misterios del reino, sus hijos, la vigilancia y fidelidad requerida a quien espera su llegada definitiva. En la única oración que nos enseñó Jesús, decimos: santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. Las curaciones que hacía en su camino manifestaban la gloria de Dios. Así pasó haciendo el bien, como dice Pedro en la carta a los Hechos, anunciando el reino con milagros y enseñanzas. Con milagros para que los que creían ver no viesen, y con parábolas sencillas, de tal forma que los que creían entender, los sabiondos, no entendiesen nada. Solo los pequeños, los pobres y necesitados de amor y justicia, los que creían en él, podían sacar de su voluntad divina la sanación, el perdón, su amistad, la salvación. Estas cosas el Señor las decía y las manifestaba, según el Evangelio de San Mateo, antes de las 7 parábolas del reino contenidas en el capítulo 13. Los pequeños, en labios de Jesús, paidies, en griego, que significa niños, y también jóvenes, no es una categoría sociológica, sino que describe a la gente que tiene la actitud de apertura a lo que Jesús revela.
son sus pequeños. Es una categoría religiosa. Son los que esperan al Mesías Salvador, al descendiente de David, según las Escrituras. Los pequeños son los que esperaban el cumplimiento de las promesas mesiánicas y confiaban en Dios, que nunca defrauda a sus hijos. La pequeñez y la altivez en la Biblia recorre toda la historia de Israel. Y los pequeños son los que, en la noche santa de Belén, se acercan a adorar al niño y lo reconocerán como a su Señor y Salvador. La pregunta que surge de los discípulos pone en evidencia que poco y nada han comprendido del reino anunciado por Jesús. Ellos tienen la idea de que el reino de los cielos tendría la misma estructura y organización que los reinos del mundo antiguo, y por lo tanto se preocupan por saber quién será el más grande. Es decir, quién ocupará los primeros puestos de privilegio, como si aquella fuese una corte de palacio donde los primeros puestos los ocupan los instruidos, los inteligentes, los poderosos. En la médula de esta enseñanza se desarrolla cuál es la verdadera grandeza ante Dios. Como en todas las enseñanzas sobre el reino, Jesús responde a la pregunta no solo de palabra, sino también con una acción simbólica, un gesto provocativo, profético. Llama a un niño y lo coloca en medio de ellos. Signo y palabra se iluminan recíprocamente. Es el pedagogo. Para los judíos de aquel tiempo, los niños ocupaban un lugar inferior en la escala social debido a que las consideraban ignorantes de la ley. Hablar con niños era indigno para un escriba o un doctor de la ley. También para los apóstoles, cuando se acercan a Jesús, les dicen que no los moleste. No se concebía perder el tiempo con ellos. La exhortación a hacerse como niños no es invitación a aniñarse, volver una edad pueril, sino a imitar a los niños como modelo por su inocencia, su apertura al mundo, predisposición a recibir un regalo como don, sin cálculos y ningún resentimiento. En ese contexto, Jesús enseña a sus seguidores que los grandes en el reino de Dios son los pequeños, los marginados de la sociedad, los que se caen del sistema, los niños, los ancianos abandonados, los pobres, los ignorantes, los que padecen injusticias y nadie defiende sus causas. Para ser grande en el reino es necesario descender, abajarse, arrodillarse, contarse entre los últimos, hasta alcanzar paradójicamente la altura de los niños. Estos son los más grandes porque Jesús se solidariza con ellos y quien recibe a uno de estos pequeños está recibiendo al niño Jesús. El sínodo arquidiocesano es una moción del espíritu. Es una motivación que la provocó el Papa Francisco durante el Sínodo de la Familia, el día 17 de octubre del 2015, en el segundo momento del sínodo, el segundo sínodo sobre la familia. El Papa dio un histórico discurso sobre la sinodalidad en la Iglesia. Palabras que, como no estamos acostumbrados, ya que en Buenos Aires, en estos 400 años que vamos a cumplir en el 2020, nos reconocemos en nuestro origen en 1620, como la diócesis del puerto de la Santísima Trinidad de los Buenos Aires.
Tuvimos un solo sínodo allá por 1655, que no terminó, digamos, una sola experiencia. Y mientras que la Iglesia Universal, especialmente en Europa, los sínodos han sido un recurso ordinario, nosotros hablar de un sínodo parece que es algo extraordinario en la vida de la Iglesia. El Papa sobre la sinodalidad dijo grandes cosas, ¿verdad? Celebrando los 50 años de los sínodos episcopales, esos que se hacen en Roma y que dieron tantos frutos en la vida pastoral y espiritual y de renovados métodos de evangelización. Los inauguró Pablo VI, hacía 50 años, y ese era el motivo de ese discurso, de esa celebración. En ese discurso el Papa Francisco decía que la Iglesia en sínodo es una Iglesia que escucha, que se pone a escuchar a sus hijos, a los bautizados. Comienza por ser eso, una Iglesia que toma esta actitud. La palabra escucha es una palabra santa en la Biblia, porque el judío piadoso se levanta todas las mañanas y 3 veces al día al menos, comienza diciendo: escucha, Israel, adorarás a tu Dios, único Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha. Esta actitud de escuchar a Dios y de escuchar al hermano, ¿no? Esa palabra ha motivado que la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, fundado por Jesús, mantenga esa capacidad de escucha. ¿Para qué? Para que escuchándonos entre nosotros, juntos, podamos escuchar lo que el Espíritu Santo dice hoy a la Iglesia de Buenos Aires, parafraseando un texto del Apocalipsis. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo para seguir avanzando en la evangelización. Cuando yo escuchaba estas palabras y muchas otras cosas que decía el Papa, sobre todo a la luz del sínodo, el Papa recordó la eclesiología de comunión, el gran fruto del Concilio Vaticano II, que se retoma con mucha fuerza en este discurso de sinodalidad. La comunión del pueblo de Dios merece una capacidad de escucha por parte de la Iglesia, porque hay un viejo axioma latino que dice que lo que todos tienen que obedecer es bueno que todos opinen sobre la forma en que vamos a dar el dictamen para obedecer. En las cosas pastorales, los sínodos son instrumentos que tiene la Iglesia, no para cambiar la doctrina, pero sí, como decía el Papa San Juan Pablo II, para que la Iglesia se renueve en su ardor, en sus métodos, ¿no? Durante el 5º centenario hemos escuchado mucho esta frase, una renovación interior de la Iglesia para la misión. En ese discurso histórico, el Papa Francisco nos regaló también, a la luz de la inspiración del Concilio Vaticano II, una imagen de la Iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los organigramas, se me ocurre una pequeña imagen, ¿verdad? Los organigramas que tenemos en las empresas, que cuando uno va a una entidad enseguida está el capo de capi, acá, digamos el jefe, luego aparece la pirámide para abajo y aquí abajo están los que padecen, por decirlo así, ¿no? Todas las organizaciones normalmente utilizan este esquema. El Papa decía, la Iglesia no puede ser esto, no puede presentarse con un organigrama de estas características, porque no responde
al espíritu del Evangelio, ni menos a cómo se presentó Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Y yo estoy entre ustedes como el que sirve. Luego el Papa dijo, la Iglesia es esto. Si queremos presentarnos ante la sociedad, el Papa está aquí abajo, es minister, en latín servidor, pequeño. Y el pueblo está acá arriba, somos servidores. Esta es una idea no sinodal, no es nueva, no es que el Papa Francisco invita esta inversión de la pirámide. Los primeros papas se presentaron como servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, respondiendo a cómo Jesús, el Hijo de Dios, que se anonadó, dejó su condición divina y se hizo uno de tantos, como dice Pablo. La Iglesia quiere imitar a Jesús servidor. Bueno, esta imagen es la que tenemos que recuperar con el sínodo. Como la palabra sínodo hay que incorporarla a nuestro léxico, es conveniente ponerle un poco de relleno, ¿verdad? Digamos, de etimología. Es una palabra derivada del griego, que prácticamente suena igual. Y el griego se puede decir de dos maneras. Es una preposición y un sustantivo, sin jodos, con H, jodos, es hacer juntos el camino. Sínodo significa hacer juntos el camino. Y también se puede escribir, y se pronuncia casi igual, sin H, sin jodos, pasar el umbral de un solar, de una casa, de un templo, para congregarse. Son dos notas que la Iglesia tomó, en primer lugar, para enriquecer su sentido eclesiológico de esta palabra. ¿De qué camino se trata? ¿Qué camino tenemos que hacer juntos? Tenemos que volver sobre las huellas de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Volver sobre el camino de su Evangelio y dejar de lado todo aquello que no transmita la fe, como decía el documento de Aparecida. Y también congregarnos, porque así define la Iglesia el Catecismo, congregación de fieles, de los bautizados. Es un momento de encuentro, ¿no? Bueno, el sínodo en la vida de la Iglesia arranca ya en el siglo II y III. La Iglesia tiene una rica experiencia y tradición sinodal, interrumpida muchas veces por la injerencia del emperador, del monarca, de los estados, que hicieron postergar esta actitud libre de la Iglesia, porque los sínodos corresponde a una actitud de la libertad de la Iglesia ante el mundo. Es una cuestión interna. No convoco un sínodo de Buenos Aires porque tengamos el 33% de la población pobre. No desconocemos y no podemos abstraernos de esta realidad que nos duele. Es un tema interior, es saber cómo nos paramos y posicionamos desde el Evangelio para anunciar a Jesús en esta cultura, en este momento, en este tiempo tan desafiante, con tantos desafíos que en el orden de la educación se sienten con más seriedad, ¿no? Es cierto que se dan respuestas porque los sínodos, como decía el Papa en ese discurso, se levantan como un faro ante la sociedad civil, porque durante el tiempo que la Iglesia vive el sínodo en capacidad de escucha, el diálogo, el consenso común, buscar caminos comunes, son también un ejemplo para la sociedad civil. No queremos ser ejemplo de nadie, es cierto. Pero muchas veces en la historia de la humanidad, los sínodos han resuelto momentos de conflicto, ¿no? Y han puesto también la paz del Evangelio, la doctrina del diálogo que tiene la Iglesia.
El fundamento del diálogo para Pablo VI, la doctrina del diálogo, comienza por la encarnación. Dios entró en diálogo con el hombre, con la humanidad. No lo merecíamos. Hay una desproporción entre el que se tenía que abajar y aquel que con sus miserias y pecados tenía que sentarse en la mesa del diálogo. Y sin embargo Dios se hizo uno de tantos, se abajó, se anonadó, ¿no? Y entró en diálogo con el hombre, porque tenía algo que proponerle. Y lo llamó, no por compulsión, sino por persuasión, a hacer su camino. Bueno, el diálogo que establecemos en el sínodo es esto. No queremos renovarnos en el proselitismo. No queremos tener ninguna actitud compulsiva con nadie. Al contrario, queremos abrir con la fuerza del diálogo, la capacidad del diálogo ecuménico, interreligioso, y también con el mundo, con su cultura. Un antiguo cristiano del siglo II tiene una definición que siempre la cito, es un anónimo, ¿no? Dice, ¿quién es un cristiano?, se preguntaba en el siglo II. El cristiano en el mundo es como el alma en el cuerpo. Esto significa eso. El cristiano tiene una actitud ante el mundo, no de separación, sino de encarnación, una sola cosa. Tiene algo para anunciar, que eso es educativo, ¿no? Nuestro sínodo quiere retomar también la tradición de la Iglesia. El derecho canónico a los obispos nos pide que tengamos una oportunidad, hay que ver con claridad y discernir la oportunidad del sínodo. La oportunidad puede ser una necesidad interna de la Iglesia, esto que les decía, el sínodo tiene el marco de la evangelización en la ciudad de Buenos Aires. Pero miren, yo veo como motivación y también esto que pide el derecho canónico a los obispos, en nuestra vida eclesial. Nosotros vamos a cumplir 400 años de vida de la Iglesia. La Iglesia comenzó con los misioneros, con los rezadores, bautizadores, las misiones jesuíticas, franciscanas, dominicas, las universidades, las escuelas primarias y de segundas letras, las artes y oficios. Sabemos que hasta la ley 1420 la Iglesia tuvo a su cargo la educación, con sus luces y sus sombras, pero ahí están las universidades y la formación de todos nuestros próceres a través de las grandes universidades que llevó adelante la Iglesia. Luego, todo este proceso ante el Estado moderno, la Iglesia, bajo el principio de subsidiariedad, presta este servicio de la educación, tiene experiencia de la educación, ¿no? La semana pasada me tocó celebrar junto con los escolapios, no sé si hay gente de los escolapios acá, ¿están por acá? Algunos no veo ninguno, pero ahí están en otro salón. San José de Calazán, ¿no? El primero que inaugura en este tiempo moderno la experiencia de las escuelas privadas para los pobres, ¿no? Es patrono de las iglesias populares, de la educación popular. Y eso comenzó a fines del siglo XVI. Esa experiencia, no solamente en el orden de la educación, sino en la evangelización misma, para mí forma un humus, una tierra fértil durante 400 años, que ese es el motivo de nuestro sínodo, responder a tanta gracia. Es un desafío continuar ese proceso de evangelización ininterrumpida en la Iglesia de Buenos Aires. Digo de Buenos Aires porque cuando comenzó la Iglesia
digamos, la diócesis era desde Santa Fe, Corrientes, hasta Tierra del Fuego. Luego, hasta 1865, se fueron creando muchas diócesis hasta quedar encerradas en el momento de la federalización de Buenos Aires, ¿verdad?, en la capital federal. Todo ese proceso es el motivo del sínodo. En la carta pastoral lo digo con una frase de un poeta que ustedes conocen mucho, un poeta católico, Francisco Luis Bernardes, ¿no?, que termina el soneto diciendo: al fin y al cabo comprendí que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Nosotros también, todo lo que tenemos de flores de evangelización, vivimos de lo que está sepultado. Y ese es el motivo también, esa es la oportunidad del sínodo. No es el momento presente y social o cultural. Ese es el desafío. Pero como es un tema interno, es ver cómo tomamos fuerzas los bautizados para hacer frente a este nuevo tiempo de la misión, teniendo un magisterio tan abundante en estos últimos tiempos, ¿no? Pensemos que todos los papas, a partir del concilio, el mismo Juan XXIII, que antes del concilio nos dio un documento sobre la evangelización, luego Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, luego San Juan Pablo II, con Redentoris Missio, luego Benedicto XVI, que convoca un sínodo episcopal sobre la evangelización y lo recoge el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? Es un tiempo de mucha doctrina, de mucha palabra. Y en Misericordia, en Mísera, cuando termina el año de la misericordia, el Papa dice: bueno, este tiempo no termina, este es el tiempo de la misericordia, ¿no? Hay que seguir adelante con esta misión, hay que bajar a las manos todas estas palabras, esta doctrina. Bueno, el Sínodo de Buenos Aires se propone eso, recoger toda esa experiencia tan rica de evangelización y dejar que se caliente nuestro corazón, se renueve la pasión por la misión. ¿Por dónde quiere pasar el sínodo? En la charla sobre los sínodos digo un montón de cosas más, pero recojo algo que lo digo en todas las parroquias y en todas las comunidades y los obispos cuando presentamos esto. Tenemos 185 parroquias, 20 santuarios y algunas parroquias santuarizadas, como le gustaba decir el Papa. Pasan alrededor de 15 millones de personas por año, porque tienen ritmo mensual. Hay que pensar, solamente San Cayetano el 7 de agosto pasa 1,5 millones de personas, ¿no? Imagínense todos los santuarios que tenemos. Ahí renuevan su condición católica, ya por las misas, las confesiones, las bendiciones, o la acción de gracia que van a hacer, porque la mayoría de los que van a los santuarios, y está bien comprobado, van a agradecer las gracias recibidas. También van a pedir, ¿no? Tenemos más de 260 colegios católicos, congregacionales, de la vicaría, parroquiales, privados católicos, entre tantas otras cosas. La lista es muy larga, pero no quiero extenderme. A ver, quiero reparar en esto. Nosotros tenemos tantos colegios, quizás se mueven más de 1 millón de personas vamos a empezar por los niños, los jóvenes que están haciendo niveles terciarios, muchos de ellos, muchos colegios. ¿Puede pasar el sínodo por ahí? ¿Puede pasar con esta capacidad de escucha? Porque queremos escuchar a todos los bautizados. La idea que tenemos es llegar a lo más capilar de la Iglesia. No solamente los bautizados que tenemos adentro, sino aquellos que se han alejado por algún motivo. El documento de Aparecida dice en el número 225, dice: ¿por qué mucha gente deja la Iglesia Católica para ir a otros cultos? ¿Por qué? Se preguntaban los padres ¿no? Por problemas dogmáticos, porque dudan de la Santísima Trinidad o de la Virgen y demás. Miren, esto es una anécdota, ¿no? Después de Corpus estoy yendo
al santuario eucarístico, acá en la calle Corrientes, y después hay una procesión. Tomamos la calle Corrientes, remontamos hacia el centro y pasamos ante un templo enorme, donde estaba el mercado de las flores. No voy a dar el nombre para no hacerle propaganda. Pasamos con la Eucaristía por ahí, ¿no? Con mucho bochinche, para como el párroco a veces dice, acá pasamos despacito. Digo, mirá que Dios nos va a castigar en esto, ¿no? Porque ustedes saben que sale mucha gente y se persigna, porque pasa la Eucaristía, con los cantos y demás. Mucha gente pasaba del templo, y entonces los guardias la trataban de meter para adentro, ¿no? Era algo cómico, pero es el registro de esto. Mucha gente deja la Iglesia Católica por otros cultos. Dice el documento de Aparecida, no es por problemas dogmáticos, es por un problema de vínculos también. ¿Cómo recibimos a la gente en nuestras comunidades? En nuestras capillas, en nuestras parroquias, en nuestros santuarios, en nuestros colegios. En nuestros colegios. Muchas veces decimos que si alguien tiene una búsqueda de Dios, después de 20 o 25 años, vieron que siempre hay un punto de inflexión en la vida. Las pruebas, la enfermedad, la partida de un ser querido, problemas económicos que le pasan por encima, gente cascoteada, ¿no? Y de pronto aparece el bautismo que tiene adentro, el espíritu que empuja, y va a un templo y se sienta con nosotros en una misa de 11, vamos a poner, ¿no? Nadie le pregunta nada, y ocurre lo que decimos los porteños, que somos para esto bastante lapidarios, ¿no? Nos juntamos sin conocernos, vivimos sin amarnos y nos despedimos sin llorarnos. Bueno, eso ocurre muchísimo en nuestras comunidades. San Agustín, hace poquito celebramos la fiesta de San Agustín, ¿no? No sé si ustedes tienen presente en las confesiones el capítulo 5. ¿Qué lo convirtió a Agustín? Las razones teológicas que exponía San Ambrosio. San Agustín, que tenía respuesta para todo, como flor de retórico que era, había pasado todas las escuelas. ¿Qué lo convirtió? ¿Saben qué lo convirtió? Está en el libro de las confesiones. Estaba predicando a los catecúmenos, Ambrosio, y empezó a pispear. Agustín se quedó como prosélito de la puerta 1, 2, 3 veces, y dice en las confesiones, en un momento se levanta Ambrosio, él había ido a buscar a Milán porque no había conseguido en Roma ser profesor, entonces alguien le dice, mirá, anda a Milán, por ahí tenés más oportunidades, ¿no? Y perdió bastante tiempo, algo galgueó porque agarró alguna cátedra, una cosa así, la estaba pasando más o menos, pasa por la catedral en ese momento de San Ambrosio, estaba predicando a los catecúmenos, y escuchaba. San Agustín racional, dice, me encantaba lo que decía y el modo como lo decía, más lo que decía yo lo despreciaba, con toda mi alma. La razón podía mucho más en ese momento, ¿no? ¿Fueron los argumentos teológicos, racionales, filosóficos? No. Se levanta Ambrosio, va hacia la puerta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Dónde estás parando? ¿Necesitas algo? Acto seguido en las confesiones dice, empecé a amar a ese hombre. Lo empecé a amar. Lo volteó a Agustín. No son las razones ideológicas, ni intelectuales, ni racionales que mueven el corazón. Son los grandes gestos. Buscamos con el sínodo grandes gestos de grandeza humana que también se apoyan en el Evangelio, ¿no? Por poner un ejemplito en este sentido. ¿Podrá pasar el sínodo por nuestras escuelas para una verdadera renovación
que siempre buscamos en la educación, siempre poniendo a los niños en el centro y sin moverlos. Porque hay una razón teológica en esto. Por eso quise leer este Evangelio. Jesús termina diciendo, miren, todo lo que le hagan a este niño, a este joven, me lo hacen a mí. Enseñar al que no sabe sigue siendo, a pesar de que es un sistema hoy educativo, que estamos sobre el subsistema de la educación pública, todas esas son muchas lindas definiciones, pero sobre todo educar al niño es anunciarle, educarlo, anunciar el Evangelio, transformar su vida en un proceso hermoso, pedagógico, ¿no? Pero el niño sigue siendo una presencia de Jesús. El joven sigue siendo una presencia de Jesús. Anda suelto por nuestros colegios. Y todo lo que le podamos hacer a él, parafraseando algo que decía un padre de la iglesia, San León Magno, ¿no? Toda obra de misericordia que le hagamos a los demás, especialmente a los pequeños, Dios las reconoce como de su mano, las reconoce como el dispendio de su propia misericordia, ¿no? Este texto es importante, volver sobre el camino de Jesús. La educación también tiene que recorrer el camino de Jesús, volver a poner al niño en el centro de nuestra realidad. Ahí está la grandeza que busca el ser humano, ¿no? Como son las 10 y ustedes tienen larga jornada esta mañana, voy a dar por concluidas estas palabritas. Y también un pedido. En primer lugar, publicamos una carta pastoral en Pentecostés para iniciar el sínodo, ¿no? Que durará 3 años. El primer año es de escucha, consulta. A ver, ¿vamos a hacer las preguntas de siempre? No. Mire, tenemos muchas posibilidades los porteños, ¿no? Por ejemplo, tenemos el barómetro social de tanto prestigio. No hay político que con el rabo del ojo no mire las estadísticas del barómetro social para ver cómo andamos, ¿no? A pesar de que tenemos un INDEC y están de mejor, en fin, yo qué sé. Bueno, lo tenemos al servicio del sínodo, ¿sí? Para hacer las preguntas, las encuestas de cómo podemos evaluar después, porque nos interesa escuchar. Hay muchas cosas que no nos van a agradar, porque en la escucha hay gente que tiene mucho dolor, mucha bronca, porque el obispo lo miró mal, no sé qué hizo, o el cura, o la monjita, o un laico que no quiso y no sé qué cosa pasó en el colegio, que no le tomaron a la chica. Queremos escuchar a todos, ¿no? Porque la idea es ponerlos adentro de nuestra iglesia, que vengan. Benedicto XVI decía, miren, con todos los defectos que tenemos en la Iglesia Católica, tenemos un tesoro, el único que podemos ofrecer que es perfecto, es Jesús y su Evangelio, ¿no? Luego todo lo demás puede moverse entre luces y sombras, pero sabemos que tenemos el camino, tenemos el tesoro para ofrecerle. Este primer año es de consulta, el segundo año es de reflexión y estudio. Todo lo que podamos recoger y pensar y reflexionar tendrá que ser en ese año. Son unidades sinodales. Esto significa que en cada colegio puede haber un representante al sínodo y recoger todas las opiniones entre los docentes, entre los directivos, ¿no? Un tercer año, que será el 19, Dios mediante, y si no morimos en el intento, de recoger todo eso en orientaciones y certezas para que durante un tiempo podamos bajar a las manos estas orientaciones sinodales. Los sínodos en la Iglesia y los concilios estaban aconsejados cada 3 años o cada 2 años. Este será el primer sínodo arquidiocesano, será una cadena, ¿no? Yo termino diciendo esto, deseo de todo corazón que nuestro sistema educativo también se ponga en estado sinodal, de escucha entre nosotros, escuchando al pedagogo
y el Santo Espíritu de Dios, que nos anima continuamente y nos empuja a buscar a Jesús, para que esta bendita vocación docente se ponga al servicio de la ciencia, de lo humano, también al servicio del Evangelio. Y finalmente lo digo con mucho cuidado, a pesar de que tengo pasión ya por el sínodo y veo que cuando lo contagiamos no solamente toman el nombre, sino que hay una proyección insospechable, sobre todo los laicos, cuando lo toman, empiezan a pensar y hay muchas ideas y muchas inquietudes que nos van llegando, ¿no? A pesar de que vamos a poner todo el esfuerzo para que nuestro primer sínodo llegue a sus conclusiones, aquí en la carta pastoral digo, bueno, no sean tan exigentes porque siempre vieron que los porteños somos muy exigentes en todo, ¿no? Abro el paraguas y digo, esto es nuestro primer proyecto, humilde, ¿verdad? Tendrá defectos, luces y sombras, no sean terribles con esto, ¿no? En demandar, pero pongamos todo lo que tenemos que poner para hacerlo seriamente. No obstante, teniendo mucha pasión, no me interesa tanto en hacer un sínodo. Y que conste que en mi lápida diga el 12º arzobispo de Buenos Aires, cardenal Noná, convocó el primer sínodo arquidiocesano. No, lo voy a dejar en mi testamento de que no quiero esa lápida y no quiero ese texto. Lo que más me interesa es que en nuestra iglesia de Buenos Aires nos escuchemos más. Que tengamos esta imagen de servicio que recorra toda nuestra educación continua, porque estoy seguro que si renovamos el servicio, renovamos la felicidad de cada uno. Se irá con más ganas al colegio a enseñar. Esta es la realidad. Que nuestra iglesia de Buenos Aires tome este modo de ser sinodal, de gran respeto, donde siempre pongamos en el centro lo que más le interesa a Jesús, los pequeños, ¿no? Y nos pongamos en servicio de ellos. Muchas gracias.